Pues muchas gracias, les agradezco la invitación. Para mí es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes. Voy a buscar la manera de ser lo más concreto posible e identificar esta figura del control de convencionalidad en el tenor precisamente que nos compete. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, probablemente lo hemos escuchado en distintos foros, en distintos contextos. El control de convencionalidad es importante que identifiquemos que surge en el contexto regional de la defensa y protección de los derechos humanos. Particularmente, el término subyace en el voto concurrente del juez Sergio García Ramírez en el caso Mirna Mac Chang versus Guatemala. En la presentación está un párrafo precisamente subtraído de esta sentencia, en donde el juez Sergio García Ramírez hace precisamente esta alusión al control de convencionalidad. Antes de continuar y de leer esta parte de esta sentencia, me parece importante identificar en términos, digamos, generales, a qué se refiere la convencionalidad. Puede sonar como una palabra algo complicada, que no es recurrente en un lenguaje común, pero no lo es tanto. Convencionalidad se refiere precisamente a las convenciones, a los tratados internacionales, a los instrumentos internacionales. Entonces, cuando nos referimos a un control de la convencionalidad, en términos abstractos, nos referimos precisamente a un control de los instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales. ¿Qué dice el juez Sergio García Ramírez en este tenor? No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o alguno de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio y sustraer a otros de ese régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es decir, los estados, al suscribir precisamente estos instrumentos internacionales, se obligan a que el contenido de los mismos se aplique dentro del ámbito espacial de aplicación de la norma jurídica. Entonces, lo que refiere precisamente Sergio García Ramírez en este tenor es que todas las autoridades que componen la estructura del Estado están sometidos, están obligados, ¿sí?, a hacer efectivos esos derechos que se señalan en estos instrumentos internacionales. La siguiente, por favor. Es preciso identificar que el control de convencionalidad comienza su desarrollo precisamente en el ámbito de la Corte Interamericana. Primero con esta referencia en esta sentencia y posteriormente el mismo juez Sergio García Ramírez lo desarrolla en otras sentencias de la Corte Interamericana, pero su concepción no solo se va ampliando, sino se va definiendo. Ahorita vamos a ver por qué se va definiendo. El control de convencionalidad ha sido objeto de algunas controversias en el sentido de que hay quien señala que el control de convencionalidad únicamente puede ser ejercido por la Corte Interamericana en un sentido concentrado. García Ramírez en la sentencia Tibi versus Ecuador sostiene que si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de estos actos. ¿A qué se refiere? Lo que es una constitución para el Estado es precisamente la Convención Americana para la Corte Interamericana. La autoridad, al fundar y motivar, precisamente, se refiere a los derechos que contiene la Constitución, en tanto que la Corte Interamericana lo hace refiriéndose precisamente a la Convención Americana, y no solo a la Convención Americana en sentido estricto, sino a todo el corpus juris que componen precisamente el derecho internacional de los derechos humanos en el sentido precisamente de este ámbito de carácter regional, los protocolos adicionales, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que hace precisamente García Ramírez es hacer un símil precisamente de la referencia que hace la Corte Interamericana al momento de declarar, por ejemplo, que un Estado ha vulnerado derechos fundamentales con base precisamente a este instrumento internacional. A través del control de convencionalidad, los órganos de constitucionalidad, los órganos internos, procuran conformar la actividad del poder público al orden que entraña el Estado de Derecho de una sociedad democrática. El Tribunal Interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la Convención Fundadora de la Jurisdicción Interamericana. Como les comento, esto ha sido objeto de controversia porque hay quien afirma que la autoridad, al hacer una interpretación conforme a la Constitución en el sentido amplio, también lo está haciendo precisamente de las convenciones, tratados, acuerdos, pactos internacionales que se han suscrito. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma de los derechos fundamentales de 10 de junio de 2011, la Constitución formalmente ha expresado precisamente en su artículo primero que todos estos instrumentos internacionales forman parte precisamente de esta Constitución y que no se relacionan jerárquicamente. Ahorita vamos a precisar esos detalles, pero es importante que vayamos identificando precisamente que el control de convencionalidad no es otra cosa que precisamente aludir a los instrumentos internacionales para hacerlos efectivos dentro del Estado, controlarlos, es decir, incorporarlos, aplicarlos, referirse a ellos cuando estamos fundando y motivando. La siguiente, por favor. Posteriormente, la Corte Interamericana ha ido desarrollando este concepto, este término, y en otra sentencia dice, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por el efecto útil de la Convención en el sentido de no ser anulado por leyes contrarias a su objeto y fin. Aquí, en esta sentencia, en este párrafo, precisamente ya se está refiriendo a las autoridades que componen el Estado y la obligación que subyace precisamente para hacer efectivo el contenido de la Convención Americana. Dice, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana. Es decir, en pocas palabras, está diciendo que los jueces, al momento de referir una sentencia, deben precisamente de aplicar todo aquello que se encuentra en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Al momento de hacerlo, el juez está haciendo un control de la convencionalidad. Ajá. Volvemos precisamente a este punto respecto a la discusión en el sentido de que hay quien dice que el control de la convencionalidad únicamente lo lleva a cabo la Corte Interamericana. Y hay quien dice que no, que los jueces en el ámbito nacional, junto con las demás autoridades, hacen un control de convencionalidad difuso, con distintas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que únicamente aquellos que puedan declarar precisamente inconstitucional una norma, la pueden sustraer precisamente de su aplicación en un caso específico a través de las herramientas jurídico-procesales, tales como el amparo. Pero no todas las autoridades están facultadas precisamente para poder llevar a cabo esta situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejan de aplicar el derecho? No. Hacen una especie de interpretación conforme, aplican el principio pro persona, a fin precisamente de armonizar estos contenidos de estos instrumentos internacionales con lo contemplado, lo reconocido precisamente por la Constitución, siempre y cuando no exista una restricción expresa a un derecho que se haya establecido mediante una reserva cuando se haya suscrito este tratado o instrumento internacional. Siguiente, por favor. Hemos llegado al concepto de control de convencionalidad. Existen muchos conceptos como autores que se refieren precisamente a esta figura. Sin embargo, vamos a analizar alguno de ellos para que vaya quedando más claro precisamente
cómo está compuesto este control de convencionalidad. El control de convencionalidad es el realizado por los agentes del Estado y principalmente por los operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores. Bueno, en este caso creo que se refiere precisamente al lugar en el que nos encontramos, ¿verdad? Al analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana. Pues es una buena definición, es una definición sencilla, amigable, en el sentido de que precisamente abarca la competencia de las autoridades nacionales y no hace esta referencia ni esta remisión precisamente en el sentido de referirse únicamente a la Corte Interamericana o a las autoridades que componen el Estado mexicano. Las consecuencias de este análisis dependen de las funciones de cada agente estatal y por lo tanto esto no implica necesariamente la facultad de expulsar normas del sistema interno. A esto me refiero precisamente con el sentido de que únicamente las autoridades de carácter jurisdiccional que tengan la facultad precisamente para expulsar una norma del sistema cuando sea contraria a la Constitución pueden hacerlo. Quienes no, pues tienen que precisamente hacer un acto de armonización en el que efectivamente identifiquen que existe una vulneración a los derechos fundamentales y apliquen la norma que le resulte precisamente más protectora a la persona. Siguiente, por favor. El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad del Estado se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana, principalmente, en la que funda la competencia contenciosa de la Corte. Volvemos a lo mismo. Es precisamente verificar la compatibilidad de los actos, de las leyes, con el reconocimiento de los derechos fundamentales en nuestra norma máxima y con los tratados, convenciones, pactos e instrumentos internacionales. En la revisión que debe hacerse para constatar que la conducta de los órganos está de acuerdo con el tratado internacional y demás disposiciones aplicables en el caso en cuestión. Implica valorar los actos de la autoridad interna a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, expresados en tratados o convenciones e interpretado, en su caso, por los órganos supranacionales que poseen esta atribución. Aquí ya comienza a ser una diferencia esta definición, porque ya se refiere precisamente a estos órganos de carácter supranacional. Cuando abordé por primera vez el control de convencionalidad, me surgió una especie de duda acerca de qué se refería precisamente este concepto, ¿no? Al que eventualmente todos empezaron a referirse con esta reforma de derechos fundamentales. A través de la interpretación precisamente de estas definiciones, de lo que ha dicho la Corte de Justicia, etcétera, etcétera, comencé a identificar que precisamente al constituir un bloque de constitucionalidad, ahora vamos a ver qué es eso, pues precisamente al referir la Constitución no tenemos que separar un control de constitucionalidad con uno de convencionalidad. ¿Por qué? Porque estos tratados internacionales forman parte precisamente de esta Constitución y lo han formado desde hace muchísimo tiempo. No es algo que sea de 10 años para acá, sino a través del artículo 133 constitucional ya se hacía esta referencia en los tratados internacionales. Sin embargo, estos no se aplicaban en el ámbito nacional por su desconocimiento, porque no había, digamos, criterios que de alguna manera obligaran precisamente a las autoridades a referirse a estos instrumentos internacionales, los cuales únicamente eran empleados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las comisiones estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado y ha cambiado fundamentalmente por la reforma en materia de derechos humanos. Se lo debemos en parte agradecer precisamente a esta situación que nos trajo con el caso Rosendo Radilla todos estos elementos como control de convencionalidad, interpretación conforme, principio pro persona, que ya existían, o sea, son conceptos que no son nuevos, sin embargo,
pues eran ajenos incluso para muchas autoridades de carácter jurisdiccional y que incluso pues hasta la fecha existe cierta reticencia por algunos de ellos para referirse precisamente a este corpus juris, no solo de carácter regional, sino internacional, porque nuestro país tiene tradición precisamente de suscribir una serie de tratados que posteriormente a veces no aplica, ¿verdad? Siguiente, por favor. Llegamos a este punto en el que precisamente Eduardo Ferrer MacGregor hace una diferencia entre el control concentrado y el control difuso de convencionalidad para no meterse precisamente en cuestiones de carácter más compleja o que de alguna manera contribuyan a ser más complicado este término. El control de convencionalidad tiene dos manifestaciones, una de carácter concentrado y otra de carácter difuso, por los jueces nacionales en sede interna. La primera, concentrada, atiende a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver los casos contenciosos sometidos a su consideración. En cuanto a guardián e intérprete final de la Convención Americana, cuando decide que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en dicha convención. ¿Qué nos está diciendo? Que el control concentrado de convencionalidad le corresponde precisamente a la Corte Interamericana. ¿Qué hace la Corte Interamericana cuando le llega un asunto? Proveniente precisamente de la comisión, porque hay que recordar precisamente que una persona que ha sido vulnerada en su esfera jurídica fundamental no puede acudir directamente a la Corte Interamericana, sino primero tiene que ir precisamente a la comisión, en tanto que ésta resuelve precisamente los agravios que han sido objeto de esa vulneración y posteriormente llega a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional, en tanto que la Corte Interamericana sí lo es. Una vez que ha llegado precisamente el asunto a la Corte Interamericana, pues precisamente lo que tiene que decir sus jueces es si subsiste precisamente o no dicho agravio, dicha vulneración, dicha transgresión, en tanto los derechos que están previstos precisamente en esta Convención Americana. Y le repito, no es nada más la Convención Americana. La Convención Americana es quien precisamente en su articulado faculta a este órgano jurisdiccional, pero es muchísimo más amplio precisamente todos los instrumentos internacionales que componen este catálogo de derechos. Entonces, cuando nos referimos precisamente al control de convencionalidad, nos referimos en sentido amplio a todos estos instrumentos, no solo en el ámbito regional también, sino en el ámbito universal, en el sistema universal, ¿verdad? Tenemos ahí también los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de los económicos, sociales y culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, estas interpretaciones que se hacen precisamente de este contenido, como son las observaciones generales, entre otros instrumentos de carácter internacional, son objeto precisamente de este control de convencionalidad para todas las autoridades, con distintos efectos, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta presentación. El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte Interamericana. Realizar un control de compatibilidad entre el acto de violación y el Pacto de San José y sus protocolos adicionales. Siguiente, por favor. El control de convencionalidad concentrado que realiza la Corte Interamericana en tanto órgano de cierre de convencionalidad para la solución de casos concretos sometidos a su jurisdicción, en los cuales podrá declarar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno con efectos generales. Cuando un juez determina que hubo una ley, por ejemplo, que va en contra de lo que se conoce, de lo que reconoce la Constitución, declara su inconstitucionalidad. Una norma es inconstitucional. Haciendo un símil respecto a este término que se utiliza en esta definición, al declarar la inconvencionalidad precisamente de las normas de carácter nacional por la conducta que ha efectuado el Estado. Es decir, la Corte Interamericana dice, este acto que se realizó precisamente por parte del Estado en agravio de una persona es inconvencional porque precisamente contraviene lo que reconoce la Convención y todo lo demás que hemos visto.
El control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana como técnica connatural a su competencia únicamente reafirma precisamente lo que dice el párrafo anterior. Siguiente, por favor. Ahora, control difuso. Siguiendo los parámetros y las directrices que hemos venido diciendo, precisamente quienes elaboran estas recomendaciones, en un apartado precisamente refieren todas estas normas, disposiciones, contenido de la Constitución y de los instrumentos internacionales que se han vulnerado a través de ese acto de la autoridad, y lo que están haciendo es un control difuso de la convencionalidad. Dice, el control difuso de convencionalidad consiste en el deber de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre disposiciones y actos internos que tienen que aplicar en un caso concreto con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien saben, precisamente a través de esta contradicción de tesis que vamos a abordar más adelante, 293 del 2011, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria en cuanto a su aplicación, no nada más de aquellos casos en los que se vea involucrado el Estado mexicano, sino también los demás estados que componen precisamente este sistema interamericano. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, al emitir, por ejemplo, una recomendación, como se ha venido haciendo tradicionalmente, se refieran precisamente no solo a este reconocimiento sustantivo previsto en los instrumentos internacionales, sino también en la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como bien saben, no es la jurisprudencia que nosotros de alguna manera verificamos cuando nos vamos al seminario judicial de la Federación, en donde nada más viene un extracto precisamente sustancial de derechos, de violaciones o de criterios de interpretación, sino es básicamente una sentencia en donde se emiten criterios con una complejidad mayor y en la que hay que identificar precisamente en dónde se encuentran estas resoluciones, estos criterios que se han dado con motivo de la interpretación de los instrumentos internacionales. En el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales, los jueces nacionales deben realizar un control difuso de convencionalidad y, en casos concretos, dejar de aplicar, inaplicar aquellas normas que violan la Convención Americana y otros instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos. El control de convencionalidad me gusta porque nos lleva a otras figuras, precisamente, que componen la interpretación de los derechos fundamentales, como es el principio pro persona, como es la interpretación conforme, como es este ejercicio en el que se tienen que armonizar todos los contenidos de la Constitución con los demás tratados internacionales. En este sentido se habla precisamente de inaplicar. Ferrer MacGregor dice que no, primero hay que llegar a una cuestión de compatibilidad precisamente, y salvo casos extremos, pues precisamente realizar un test de proporcionalidad en el sentido de dejar de aplicar una norma en específico. ¿Quiénes pueden decretar únicamente esta inaplicabilidad? Pues son las autoridades jurisdiccionales con esa facultad. Siguiente, por favor. Este es un criterio jurisprudencial en el que nos refiere precisamente qué es el control de convencionalidad. De cierta manera, el control de convencionalidad no es más que la interpretación del derecho conforme a los tratados, y con dicha interpretación lo que se realiza es la exploración de las circunstancias de jure y de facto que subyacen al acto de autoridad reclamado, sin importar si la voluntad estatal se externó como acto positivo, normas generales, actos concretos, o bien si no hubo voluntad y la omisión provocó una vulneración a algún derecho humano. Es decir, que no importa la naturaleza del acto que de alguna manera afectó la esfera jurídica fundamental de la persona, las autoridades, en este caso pues obviamente se refiere a las jurisdiccionales, tienen la obligación de realizar esta incorporación de los tratados internacionales.
Básicamente eso nos está diciendo a través de esta interpretación que dio como resultado esta jurisprudencia. Y bueno, hemos llegado a la contradicción de tesis 293 del 2011. Obviamente, cuando surge el control de convencionalidad, pues existe cierta reticencia a identificar, siempre ha sido una obsesión de las autoridades jurisdiccionales, ubicar en un plano jerárquico dónde se encuentran precisamente los instrumentos jurídicos internacionales. Ha sido una cuestión de décadas, los han puesto incluso abajo de la Constitución, a un costado de las leyes de carácter federal. En otras ocasiones los ponen por encima de las leyes federales, pero abajo de la Constitución, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo en esta contradicción de tesis 293 del 2011, que viene con motivo precisamente de esta confusión de no saber dónde ubicar precisamente a los tratados internacionales. En ese sentido, un tribunal en carácter laboral identificó que los tratados internacionales estaban en la misma posición jerárquica que la constitución política. Y otro de carácter civil seguía el criterio antiguo en el sentido de que los ubicaba por abajo precisamente de la constitución, de la Carta Magna y por encima de las leyes federales. La Corte dijo que no, pero lo dijo con ciertas salvedades e incluso yo diría que en algún punto hasta subyacen contradicciones. ¿Y por qué subyacen contradicciones? Porque primero dice que la Suprema Corte de Justicia sostuvo que existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Es decir, ya es un reconocimiento expreso precisamente de un control de convencionalidad. Se establece que de la interpretación literal, sistemática y original del contenido de las reformas constitucionales de 2011, que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Es decir, que ya queda obsoleta esta manía de estar poniendo abajo, a un lado, etcétera, etcétera, los tratados internacionales respecto de la Constitución. Uno entendería que se refiere en sentido pleno a todo el contenido de todos los instrumentos internacionales, pero no es así, dice. Sin embargo, cuando existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que indican las normas de carácter constitucional. Entonces, existe o no una relación jerárquica, al final de cuentas, si existe una restricción hecha a través de una reserva a un derecho fundamental, entonces prevalece la Constitución. ¿De qué se trata? Entonces, cuando existe precisamente esta salvedad, tenemos que atender a la Constitución, la cual se posiciona jerárquicamente, al final de cuentas. ¿Y a qué se refiere precisamente con estas restricciones, con estas restricciones, reservas que se hacen a los derechos? Voy a poner un ejemplo en este sentido. Todos tenemos el derecho a ser electos para un cargo popular, excepto los ministros de culto. Ellos no pueden ser electos para un cargo de elección popular. Y existe precisamente una restricción que se hizo mediante una reserva al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se dice al momento de suscribirse dicho pacto que el Estado mexicano acepta el contenido, el reconocimiento de esos derechos en ese pacto. Sin embargo, tratándose precisamente del derecho de ser electo a este cargo, los ministros de culto no podrán acceder a la esencia ni al ejercicio de ese derecho. Entonces, ahí está prevaleciendo las restricciones que contempla precisamente la Constitución a este derecho fundamental. Finalmente, sí existe una contradicción en cuanto a este criterio porque prevalece el contenido de la Constitución, aun cuando apliquemos el principio pro persona, seguirá prevaleciendo lo que dice la Constitución, nada más respecto de estas salvedades. Hay quien dice que no es así,
que estas salvedades se pueden, por ejemplo, salvaguardar mediante un ejercicio, digamos, de un test de proporcionalidad, en donde existan fundamentos para resolver el caso en particular de que se trate. Sin embargo, hay cuestiones que desde mi punto de vista, como es el ejercicio de este derecho en particular, no pueden salvarse mediante un test de proporcionalidad, porque precisamente al final de cuentas la autoridad está obligada a seguir lo que dice la Constitución en este sentido en específico. Los derechos humanos, con independencia de su fuente, contribuyen el parámetro de control de regularidad constitucional. ¿Qué quiere decir? Nosotros, tratándose ya de un derecho que no exista una restricción, lo que vamos a hacer al fundamentar precisamente es referirnos, ¿no? Por ejemplo, al derecho al agua, que se encuentra contenido en el artículo cuarto, párrafo sexto de la Constitución. eh, Tenemos que hacerlo no solo en cuanto a su aplicación o su efectividad respecto de este contenido, sino que también tenemos que irnos, por ejemplo, a la observación general número 15. Al hacerlo, estamos construyendo un bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad es precisamente la interpretación que hacemos no solo de la Constitución, sino también de los instrumentos internacionales, de la jurisprudencia en el ámbito regional de la Corte Interamericana, de lo que contempla precisamente el sistema universal, y esta consolidación de esos derechos mediante la interpretación nos va a dar un bloque de constitucionalidad. Al momento de aplicar ese bloque de constitucionalidad, obviamente vamos a tener que referir aquella norma que resulte más extensa, más amplia en cuanto a la salvaguarda precisamente de los derechos fundamentales, lo que nos va a dar como motivo precisamente un parámetro de regularidad constitucional. Esta interpretación que hacemos del bloque de constitucionalidad, y a eso se refiere precisamente esta tesis 293 del 2011. El valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales. Es decir, ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado, la Corte Interamericana emite regularmente, cada vez que sesiona, sentencias, las cuales contienen criterios importantes respecto a lo que se comprende de un derecho humano en específico ante su vulneración. Por lo tanto, esa jurisprudencia emitida por esta Corte Interamericana es obligatoria. Eso nos dice la contradicción de tesis 293 del 2011. Entonces, como vemos, resulta fundamental tomarla en cuenta para poder decidir acerca de la aplicación de los derechos fundamentales, qué parámetros debemos seguir, qué excepciones debemos observar y de qué manera podemos defender mejor los derechos fundamentales de una persona frente a su vulneración. Y finalmente, esto lo agregué con el motivo de que si surgía una duda acerca de la consolidación del bloque de convencionalidad como producto precisamente del control de convencionalidad, nos da como resultado precisamente que es la unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo y como consecuencia compartir el mismo valor constitucional sin que ninguno de ellos tenga una permanencia o preeminencia formal sobre los otros. Es decir, vamos a ubicar a los instrumentos internacionales al lado de la Constitución. Y ahí, precisamente, vamos a ubicar también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y aquella jurisprudencia nacional que se refiera precisamente a la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué compone el bloque de constitucionalidad? También lo componen aquellos tratados que no refieren, o su esencia no es precisamente la de un tratado internacional en materia de derechos humanos, sino uno de carácter comercial, pero que en su contenido refiere a derechos fundamentales. Esos también van a formar parte de este bloque de constitucionalidad. ¿De a qué me refiero con esto? Nosotros, bueno, el Estado mexicano ha celebrado un tratado
de naturaleza de índole comercial con Estados Unidos, el cual en su contenido refiere precisamente algunos elementos, algunas cuestiones, por ejemplo, tratándose de derechos de carácter laboral. Este contenido de ese instrumento internacional que refiere derechos fundamentales forma parte de ese bloque de constitucionalidad. Entonces, es importante que tengamos en el panorama que el catálogo de derechos está compuesto por distintos instrumentos internacionales. Ajá. Ya hablando en el ámbito material de aplicación del control de convencionalidad, el cual se ha ido nutriendo y ha ido alcanzando una definición mucho más concreta respecto a las primeras referencias que se hacían únicamente como un término que implicaba hacer referencia a este fundamento que tiene la Corte Interamericana para poder declarar inconvencional una norma que se somete, un acto que se somete a su conocimiento, sino que este crecimiento y estructuración actualmente comprende precisamente la Convención Americana, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que refiera precisamente un derecho fundamental, todos aquellos instrumentos que han sido interpretados y que han dado origen, por ejemplo, a esto que se le denomina las observaciones generales, todos estos elementos deben de formar parte del bloque de constitucionalidad a fin de construir precisamente una defensa de los derechos humanos mucho más sólida, ¿sí? Que comprenda la mayor parte de los elementos y que nos permita, de alguna manera, establecer precisamente no solo un freno a la actuación del Estado, sino que además, en materia, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, demandar elementos que incluso no puede precisamente contemplar o que no contempla la Constitución política mexicana. ¿Y a qué me refiero precisamente con esto? Vamos a hacer otro ejemplo con base en el derecho humano al agua, el cual no se encontraba reconocido en la Constitución mexicana hasta precisamente su incorporación, si no mal recuerdo, en el año 2012, en febrero del 2012, no se encontraba reconocido expresamente en este artículo cuarto, párrafo sexto. Entonces, quien era vulnerado precisamente en su esfera jurídica fundamental por no poder acceder al agua, pues obviamente tenía que referirse precisamente a estos instrumentos internacionales que sí lo contemplan. Si nos vamos precisamente al Pacto de los Derechos Económicos Sociales, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, incluso no lo contempla de manera expresa, no lo desarrolla de manera extensa en su cuerpo normativo, sino que el Comité de Escala lo que hizo es una interpretación del artículo 11 y 13 de ese pacto que dio como resultado una observación general, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una persona vulnerada en su esfera jurídica fundamental antes de que se reconociera expresamente ese derecho en la Constitución? Pues a través de ese control de la constitucionalidad, referirse a esa observación general número 15 y aplicarla en el ámbito jurídico mexicano. Eso es el control de convencionalidad, no es otra cosa, ¿sí? Si vemos a la Constitución en sentido amplio, pues vamos a encontrar que es una Constitución que no nada más prevé lo que dice su texto y que se ha venido modificando a través de los años del constituyente del 17, sino que es una Constitución muy rica, muy amplia, que nos va a permitir la defensa y protección de los derechos humanos de una manera más efectiva, al menos en el ámbito sustantivo, en cuanto a la composición precisamente de este bloque y parámetro de regularidad de carácter constitucional. Entonces, me parece que no es un concepto que les pueda traer problemas, ustedes que se dedican precisamente a esta defensa y protección de los derechos fundamentales, porque, pues obviamente, como lo he referido en varias ocasiones, los defensores del pueblo, las procuradurías, las comisiones en materia de derechos humanos tienen una larga trayectoria y tradición desde su fundación en México en cuanto a la aplicación precisamente de estos instrumentos internacionales y lo que han hecho es precisamente un control de constitucionalidad, convencionalidad. Básicamente se trata de eso, no representa ya mayor
complejidad. Y pues bueno, me gustaría conocer si tienen alguna duda respecto a esto para que las vayamos precisando, sobre todo en los aspectos que resulten más complejos derivados de la aplicación de la 293 del 2011.